Buenos días, una vez más les saluda Leandro. Un fuerte abrazo de parte del Ministerio de Meditación Bíblica. Deseamos que Dios les esté bendiciendo grandemente. He estado meditando en el libro de Daniel y desde ayer comenzamos un capítulo súper importante, no solo dentro de este libro, sino un capítulo de peso dentro de la historia bíblica. Seguimos orando para que Dios nos permita sabiduría para oír su voz por medio de la palabra y que nos desafíe a vivir dignamente de ser llamados cristianos. Hoy nos estará compartiendo nuestra hermana Dulce y el pasaje a meditar es Daniel capítulo 7 versículos 15 al 28. Como siempre, dará lectura del pasaje y luego una breve reflexión. Sin más, dejamos este lugar a nuestra hermana Dulce. Bendiciones, amados hermanos. Es un gozo para mí el que podamos compartir este tiempo, que Dios permita que por medio de este podcast nos podamos acercar a su palabra. Deseo en mi corazón que sea Él el que habla en nuestras vidas a través del pasaje que vamos a reflexionar el día de hoy. El pasaje según nuestro calendario de meditación que nos toca meditar es Daniel capítulo 7, versículo 15 al 28. Al cual le daré lectura en la versión Reina Valera 1960 y luego haremos una pequeña reflexión. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. La porción que nos tocó meditar hoy es la segunda parte del capítulo 7, que considero que es el centro de todo el libro de Daniel. Este capítulo nos habla de la visión que tuvo Daniel en el primer año de Belsasar,
el rey caldeo que aparece en el capítulo 5, donde se nos narra la caída del imperio babilónico, porque al iniciar el capítulo 6 podemos ver que la narración de Daniel comienza mencionando a Darío, un rey persa. Es importante tener en cuenta estos detalles, porque el libro nos comienza a mostrar el cumplimiento de esa revelación que le dio Dios a Daniel en el capítulo 2. Así que dentro del libro de Daniel nos confirma que la palabra de Dios es verdadera y que sin duda se lleva a cabo. En la primera parte de este capítulo, Daniel muestra la visión, la cual le causó mucha angustia y terror. Sin duda las bestias que vio eran impresionantes y las obras que hacían terribles. Pensemos cómo esto debió impresionar en gran manera a Daniel. Pero nosotros también al leer estas historias narradas, donde se presentan estas imágenes literarias que son apocalípticas, nuestro interés se desvía a tratar de formar en nuestra mente esa imagen que la literatura nos está mostrando. Todo esto nos llega a causar miedo y muchas veces frustración. Varios intérpretes de la escritura han intentado tomar de forma literal estas figuras y han desviado la atención del creyente hacia esas imágenes. Pero nosotros, meditando la palabra, tenemos que evitar esta situación. Es por eso que hoy centraremos la atención en cómo es Dios en la historia y la obra que hace en su pueblo a pesar de la imagen de estas bestias. Las bestias que se mencionan, hoy no las interpretaremos, sino las tomaremos tal y como dice la palabra que son en este mismo pasaje en el versículo 17. Entonces entendemos que estas grandes bestias, con todo y su aspecto escalofriante que se muestran, es el gobierno, el poder, los reyes de este mundo. Ese poder que se mueve en la tierra, que como sabemos está gobernada por Satanás. Este poder podemos entenderlo a través de la historia, que es despiadado y se mueve buscando sus propios intereses y deseos. Está en constante lucha contra el reino de Dios y sus moradores, es lo que nos dice el versículo 23 al 25. Así que como el poder de este mundo se opone a Dios y a su reino, sin duda nosotros que pertenecemos al reino de Dios seremos perseguidos por el poder de este mundo. Es una realidad que también el Evangelio de Juan nos advierte en el capítulo 15. Los gobiernos de este mundo están en contra de la ley de Dios y han intentado normalizar las situaciones que no son naturales en la creación original de Dios, pero además quiere que la iglesia lo acepte y la viva. El poder de este mundo está logrando permear en la iglesia de Cristo, utilizando a nuestros niños y jóvenes y a la familia en general, llenando la mente de información que contradice totalmente las Escrituras. Ha llevado a nuestros pequeños a aceptar la violencia, la sexualidad, la homosexualidad por medio de videojuegos o videos y películas expuestas en plataformas a las que ellos tienen alcance. Han intentado dividir a la familia queriendo empoderar a la mujer, diciéndole que puede decidir sobre su cuerpo para practicar un aborto, o enseñando también a nuestros pequeños que tienen la misma o mayor autoridad sobre sus padres y enseñándole a los varones que pueden ser adúlteros con cualquier mujer que se les acerque. Todo esto ha formado una generación que no respeta ninguna ley ni la de Dios y hoy se ha levantado en nuestra sociedad y en contra de la iglesia. El pasaje de Daniel muestra que el poder de este mundo puede vencer a los creyentes. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia primitiva, estuvo en constante movimiento esta situación. La iglesia fue perseguida y asesinada por el poder de este mundo que se presentó en forma de reyes, de emperadores o personas que se empoderaban, pero hoy se presenta de una forma más sutil
pero sin duda sigue siendo esa bestia temible que busca destruir el reino de Dios y a sus moradores. Hasta aquí podemos entender el terror de Daniel al observar estas bestias, pero la Escritura continúa narrando la historia y en los versículos 18, 22, 26 y 27 Daniel escribe que es Dios el que es dueño de la historia y del destino de todos, incluyendo del poder de este mundo. Y como Dios soberano, Él ha establecido su reino eterno a través de su Hijo Jesucristo, y este reino se extenderá a todo creyente. Entonces la pregunta, ¿cómo ejercemos ese reino el día de hoy? No será un reino tirano, no es por medio de tiranía como el poder de este mundo utiliza. No nos enseñorearemos de personas. Para entenderlo quiero leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, donde Juan escribe a la iglesia de Tiatira. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Vean, hermanos, cómo está trayendo eso de forma personal a la iglesia. Y si nosotros lo traemos de forma individual a nosotros, diríamos, dice Dios, Jesús a nosotros: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué quiere decir? Secularismo. Las ideas de este mundo introducidas dentro de la iglesia. Hermanos, es una advertencia que Dios le está haciendo a la iglesia de Tiatira, pero que nosotros lo debemos de tomar con la mayor seriedad posible. ¿Estoy aceptando que el poder de este mundo se introduzca en mí? ¿Estoy permitiendo que las ideologías de este mundo lleguen a mi vida? No debe de ser así, hermanos, porque Dios nos ha dado el poder para vencer. Dice el versículo 26, al que venciere. Y estas palabras se mencionan continuamente en el mensaje a las iglesias. Les comenté al principio que no desviaríamos la mirada del tema central del pasaje. El tema es el reino de Dios establecido en Cristo Jesús sobre toda la tierra. Así que nosotros, como moradores del cielo, y aunque estemos agobiados por todas las cosas que vivimos en medio de este mundo, a Dios le ha placido darnos la revelación completa de su plan de salvación. Hermanos, nosotros ya entendemos cómo Dios ha obrado a través de la historia, quitando esos reyes, levantando otro rey y poniendo un nuevo imperio, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino. Él dijo que esos imperios iban a pasar. Él ha cumplido todo esto, ha llegado el Mesías y ha establecido su reino. Hermanos, es una realidad que nosotros hoy podemos vivir una vida sin contaminarnos del mundo, sin dejar que las cosas de este mundo se enseñoreen de nosotros, porque la palabra de Dios así nos lo dice en el pasaje de hoy. Y el Altísimo entregará su reino a tu pueblo. Hermanos, nosotros ahora podemos gobernar nuestra vida. No podemos dejar que ese mundo, igual que Daniel no permitió que se contaminara con el poder que ejercía Babilonia sobre él, de la misma forma nosotros ahora podemos permanecer santos y sin mancha. El mensaje de este pasaje pareciera ser un mensaje aterrador, porque nos muestra esas bestias poderosas, porque nos muestra esas bestias terribles. Pero en realidad este es un mensaje de esperanza y fortaleza para el pueblo de Dios. Es por eso, hermanos, que es bien importante que meditemos continuamente en la palabra de Dios, porque cada día vamos conociendo más a nuestro Señor. Porque cada día vamos conociendo más de su reino y podemos permanecer firmes en él a pesar de las cosas terribles que se mueven a nuestro alrededor. Para finalizar, quiero leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11.
donde nos menciona acerca del triunfo de la iglesia. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Qué nos está hablando? La victoria de nuestro Señor, la victoria de ese Hijo de Hombre que se acercó para recibir todo el poder, dominio y gloria sobre esta tierra. Eso es lo que nos muestra la primera parte del pasaje del capítulo 7 de Daniel. Dice, continúo leyendo: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El poder de este mundo ha sido vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora va a empezar a hablar el versículo 11 acerca de los creyentes, de los que pertenecen a ese reino. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Hermano, ¿te puedes identificar con ese pronombre ellos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú has vencido a este mundo por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de tu testimonio. Puedes menospreciar tu vida hasta la muerte, permaneciendo santo y sin mancha delante de Dios. Dios ha establecido su reino y nos ha hecho victoriosos en él. Entonces, hermanos, vivamos la vida en victoria, alejándonos del poder de este mundo, de sus deseos, sus vicios y vanagloria, para que estos no nos contaminen de ninguna forma. Dios les bendiga. ¿Cómo te habló Dios hoy por medio de su palabra? No echemos de menos nuestro tiempo de meditación personal, ya que este tiempo es un tiempo indispensable para nuestras vidas como cristianos. Recuerda que estamos para servirte. Cualquier duda o información que necesites, ponte en contacto con nosotros. Encuéntranos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México, o también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Nos despedimos hasta la semana que viene, invitándolos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Dios los bendiga y feliz semana.